Un afectuoso saludo, mis amados hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar esta serie de estudio a la cual la hemos titulado Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera que estudiemos la parábola del rico insensato. Sin duda alguna, una historia fascinante. Y a la luz de la Biblia vamos a ver la riqueza espiritual que hay detrás de esta historia. Hermanos, yo quisiera que abran su Biblia en el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a leer del versículo 13 al versículo 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. En esta versión, Reina Valera de 1960, subtitula El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mi fruto? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hasta allí la palabra del Señor. Mis amados hermanos, esta historia nos lleva a una profunda reflexión. Sin duda alguna, una historia fascinante, ¿no? Figúrese usted que dentro de la multitud que acompañaba al Señor, porque siempre el Señor estaba entre la multitud, ¿no? Había miles de personas, porque eso quiere decir multitud, miles de personas que lo seguían. Y obviamente la gente que seguía al Señor quizás iban detrás de él por la palabra, esencialmente por la palabra que venía del Padre a través de él, ¿no? La palabra dice que el Señor dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, esa palabra, esa enseñanza, no nació de él, sino del Padre. El Padre le dio esa palabra, ese mensaje para el pueblo, para la multitud. Y sin duda alguna la gente lo seguía por su enseñanza, por la palabra que éste predicaba. Otros quizás lo seguían por las señales, por los prodigios, por los milagros y las sanidades que Jesús hacía y hace hasta el día de hoy. Hermanos, dentro de la multitud se levanta alguien y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Eh, el Señor le responde ante este requerimiento lo siguiente, versículo 14 más. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ustedes saben, hermanos, que hay dos formas de heredar, y esto yo lo voy a hablar eh, en términos jurídicos, dada mi formación, ¿no? Hay dos formas de heredar. Hay la sucesión testamentada, cuando una persona hereda a través de un testamento. Eso es lo que se conoce como sucesión testamentada. Pero también hay la sucesión intestada, aquella que se hace sin testamento. Muchas veces el causante, la persona que ya está a punto de fallecer, eh, de boca
deja repartidos sus bienes, ¿no? El patrimonio que de pronto acumuló en vida lo reparte a través de eh, su última voluntad. Entonces, hay sucesión testamentada y sucesión intestada. Testamento sin testamento. En este caso, este hombre le estaba pidiendo al Señor Jesucristo que partiera la herencia con su hermano. Entonces, figúrese usted, hermanos, que el Señor, teniendo tanta gente detrás de él, gente necesitada, ¿no? Gente enferma, gente que de pronto estaba cargando dentro de sí muchas culpas, mucho pecado, y necesitaban del Señor. Entonces me parece a mí que totalmente inapropiado que una persona, en vez de aprovechar la enseñanza del Señor, en vez de aprovechar sus milagros, sus sanidades, le pida semejante cosa. O sea, realmente no lo entiendo. Y el Señor, ante este requerimiento, le dice, bueno, pues ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esa no es la función del Señor. El Señor no es un juez de la familia. Aquí en el Ecuador, los jueces de la familia son los encargados de tratar este libro del Código Civil, la sucesión por causa de muerte. Entonces, están los jueces de la familia para encargarse acerca de estos temas de los testamentos y las sucesiones sin testamento. Están los jueces. Pero el Señor Jesucristo no estaba para eso. Y es en ese momento en que el Señor le hace eh, tácitamente una exhortación a esta persona. Le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es efectivo, mis hermanos. Esto es una gran verdad. Sin duda alguna, cuando uno muere, nada se lleva. Ni siquiera aún lo que uno pueda vestir, ni siquiera eso nos llevamos a la otra vida. Hay personas que sin duda alguna, dado su trabajo, su esfuerzo durante toda su vida terrenal, acumulan patrimonios, ¿no? De pronto tienen casas, departamentos, haciendas, de pronto tienen vehículos, negocios, etcétera. Tienen mucho dinero en cuentas bancarias, pero ni un dólar uno se lleva después de muerto. Hermanos, el Señor nos está diciendo a nosotros, sus hijos, sus seguidores, que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los posees que éste pueda tener. Hermanos, el Señor Jesucristo con esto no está diciendo que es malo ser rico, que es malo estar en esa condición económica de ser una persona pudiente. No, porque de hecho, si uno revisa la palabra del Señor, constantemente se va a dar cuenta de que hubieron hombres del Señor que realmente tenían muchas posesiones, mucho dinero. Por ejemplo, por citarles un caso, Abraham. Abraham era un hombre que tenía muchas posesiones. Posteriormente Isaac, ¿verdad? Que heredó de su padre todas sus posesiones. Su sobrino Lot era otro hombre adinerado. La Biblia habla de José, ¿verdad? El que gobernó en Egipto, como un hombre que también, dado que creció a los pies de Faraón, acumuló un patrimonio importante. Otro caso, hermano, es el caso de David, ¿verdad? El rey de Israel, el más grande de todos los reyes. ¿Y qué decir, hermanos, de Salomón? Un acaudalado Salomón. Hay muchos hombres en la palabra del Señor que se los reconoce como hombres ricos. De hecho, hermanos, el Señor cuando eh, ya en la cruz del Calvario ha fenecido, ¿verdad? Ha muerto. Dice que un hombre adinerado llamado José de Arimatea es el que dona la tumba donde iba a posar los restos del Señor. Hermanos queridos, la Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, esta carta, Primera de Timoteo, me recuerdo tanto que fue la primera carta
o primer libro que yo estudié en mi vida cristiana. Yo siempre lo recomiendo. Es un libro maravilloso, el libro escrito por el apóstol Pablo, la primera carta dirigida al joven Timoteo. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, eh, si bien las riquezas provienen de Dios y Dios nos ha dado riqueza, en el caso de los hombres que son ricos, los que tienen posesiones, tienen un patrimonio bastante amplio, les ha dado esas riquezas para que las disfruten y para que a su vez sean fuente de bendición para otros, provean trabajo a personas que necesitan también, ¿no? Provean a su propia familia inclusive. Pero el Señor le hace un llamado a los ricos de este siglo, es decir, a los de este tiempo, a las personas que han acumulado muchas posesiones. Les dice claramente, no sean altivos. Una persona que es altiva, se entiende que es una persona soberbia, una persona que se siente orgullosa de sí misma. Y número dos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Es decir, no se confíen en lo que poseen. Porque, hermano, ha pasado muchas veces de hombres muy ricos, millonarios, ultramillonarios, que de repente les cae una enfermedad, hay un quebranto en su salud, y ni con toda su riqueza, ni aún sumando toda la riqueza del mundo, logran salvar sus vidas. Llega un cáncer, llega un infarto, llega una enfermedad venérea, y hasta ahí se llamaba. Entonces, a los ricos de este siglo, a los de este tiempo, que no sean orgullosos, ni tampoco se confíen en lo que poseen. Cuidado, hermanos. Por eso es esta parábola del rico insensato. El rico insensato estaba muy confiado en lo que él poseía. Pero hasta que llegó el tiempo en que el Señor le dijo, hasta aquí llegaste. Te llamabas en esta tierra. Número dos, la Biblia enseña, y esto es una enseñanza que nosotros ya también la tratamos acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, una interesante serie, la pueden encontrar en este canal de YouTube. Hablan la palabra del Señor acerca de una iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia tenía una particularidad. A diferencia de las otras 6, esta iglesia, la iglesia de la Odisea, era una iglesia pudiente, una iglesia rica, una iglesia que contaba con bancos, con buenos médicos y con los mejores vestidos, las mejores vestimentas, las mejores casas de moda, por así decirlo. Ellos creían que porque poseían todas estas posesiones eran más que el resto y nadie podía ser más que ellos. Pero la Biblia le hace las más grandes de las exhortaciones a la iglesia de la Odisea. Yo quisiera que veamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor nuestro Dios. Apocalipsis 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Impresionante los calificativos que le da Dios a esta iglesia de la Odisea. Tú dices, tú eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuánta soberbia se escucha en esa expresión, hermano. Todos necesitamos de Dios. Nadie puede decir yo soy lo suficientemente autosuficiente. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo, como para decir yo no necesito de Dios. Aún los ricos, hermanos, aún los ricos necesitan del Señor. Todos necesitamos del Señor. Hermano querido, el rico insensato. Si volvemos a la cita bíblica, por favor, en Lucas capítulo 12. Estamos en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21.
El rico insensato, hermano, estaba totalmente equivocado en su perfección de la vida. Mire, qué pena a mí me da que hay gente tan rica, pero tan pobre espiritualmente. Se creen grandes porque son ricos, pero son petizos, son pequeñitos espiritualmente. Hermanos, esta persona que el Señor tomó como ejemplo, dice en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, repósate, come, bebe, regocija. Es decir, en ningún momento el rico se acordó de Dios. En ningún momento el rico se acordó de compartir su riqueza con los pobres, con los necesitados. De hecho, hermano, los necesitados hay en todos lados. En todos los países hay pobres. Hermanos queridos, hay tanta gente que necesita. Y este hombre, en su soberbia, en su altivez, simplemente pensaba en él. Qué egoísta. Hermano, qué bueno sería que los ricos compartieran sus riquezas en la obra del Señor. Y yo no estoy diciendo esto como para hacer platudos a los pastores, o a los evangelistas, o al líder espiritual. No, yo no me refiero a eso. De hecho, si usted puede bendecirlo, bendígalo, está bien. Pero, hermano, el ministerio del Señor también necesita de la cooperación económica de sus miembros. De hecho, por eso se recogen las ofrendas. Hay una obra que debe ser sostenida. Yo sé que Dios la sostiene, pero Dios la sostiene a través de las contribuciones de los fieles. Hermano, en el tiempo que el Señor desarrolló su ministerio aquí en la tierra, las mujeres cooperaban económicamente en ese ministerio. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Las mujeres, hermanos, sostenían también con sus cooperaciones el ministerio de Jesús. Dice aquí la palabra del Señor, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Yo voy a leerlo, el último versículo, en la versión eh, Reina Valera contemporánea. Dice, en la última parte del versículo 3, y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Es decir, estas mujeres, aquí se menciona a María Magdalena, Juana, a Susana y otras muchas que no menciona la palabra del Señor, cooperaban económicamente en el ministerio del Señor. Todo ministerio demanda gastos. Hay gastos que se necesitan sufragar. Hermanos, las cooperaciones tienen que llegar a los ministerios. Bien harían los ricos, hermanos, en compartir sus riquezas con el ministerio, con ministerios sanos, con ministerios que son sin fines de lucro, no buscan lucrarse nadie, simplemente cooperar, ayudar. Cuando se comparte el evangelio, hay quienes viven del evangelio, ciertamente. Hermano, eh, es importante que nosotros también entendamos esto. No todos los ricos son malos. No voy a meterlos todos a la bolsa ni los voy a tratar como hijos del diablo. No, porque hay quienes creen que un hombre rico ya está perdido, no hay nada que hacer por él, se lo cuenta como pecado. No, no, porque como les citaba anteriormente, hubieron hombres en la palabra del Señor, hay hombres en la palabra del Señor que nos describe la misma Biblia, que eran ricos, que tenían muchas posesiones. Abraham, Isaac, Lot, en el caso de José, en el caso de David, Salomón.
muchos hombres acaudalados. Y miren, en este caso, las mujeres servían de su propio patrimonio, servían al Señor. Ahora, para tener más en claro la película, por así decirlo, Dios ha formado tanto hombres ricos como hombres pobres. Dios es el que da la riqueza. De Dios proviene todo. Dice la Biblia en el libro de, de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo del 43 al 47. Hechos 2, versículos del 43 al 47, acerca de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, hermanos, la iglesia primitiva sin duda alguna contó con miembros que eran muy pudientes. ¿De dónde salían las propiedades? De los pudientes. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Hermanos, eh, es importante que nosotros reconozcamos que aún en nuestras filas hay hermanos que son considerados personas que tienen mucho dinero, tienen un patrimonio importante y no por eso los vamos a señalar. Gloria a Dios, porque Dios les ha dado riqueza. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Jesús nuevamente hablando acerca de las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, en el caso de las personas que tienen riqueza y son cristianos, se asume que han puesto a Dios en primer lugar. A Dios lo han ubicado en lo primero en todo. Y Dios los ha bendecido. Dios los ha provisto y Dios ha aumentado su patrimonio. Gloria a Dios por ello. Pero hay quienes, lamentablemente, tienen por Dios a las propias riquezas. Una cosa es que tú manejes el dinero y otra cosa es que el dinero te maneja a ti. Son dos cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. Meditemos, meditemos, hermanos, porque muchas personas, lamentablemente, cuando no tienen, llegan a tener, locos se quieren volver. Hay que ser muy sabios y pedirle a Dios siempre sabiduría para que sea Él el que nos provea de todo y nos dé sabiduría para administrar todo lo que Él nos ha dado. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, en el Antiguo Testamento, por favor me acompañan. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Es decir, hermanos, Dios es el que da, Dios es el que quita. Hay muchas personas que han sido bendecidas por parte de Dios. Dios los ha bendecido, Dios los ha enaltecido y gloria a Dios por ello. Es más, hermanos, hay mucho inconverso, muchas personas que no conocen del Señor y por haber cumplido con el primer mandamiento con promesa, que es amar a tu padre y a tu madre, honrarlos, honrar padre y madre, por haber cumplido ese mandamiento con promesa, Dios les ha permitido que en esta vida les vaya bien y hayan sido bendecidos grandemente con riquezas.
Dios es el que da la riqueza, hermanos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios 30, versículo 8. Dice, no sea que sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? Voy a leerlo en una versión más comprensible en su lenguaje. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, El mismo pasaje que dice así, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Eso es lo sabio. Eso es lo apropiado, hermanos. Hay personas que están tan empecinadas en volverse ricos que con tal de volverse ricos se meten en negocios turbios, se meten en narcotráfico, se meten a defalcar, se meten en contrabando, se meten en contrabando de armas, hay quienes se meten en redes de prostitución, bueno, una serie de delitos que si bien es cierto, te llenan los bolsillos de dinero, pero obviamente ya con esa vida ya no se puede vivir tranquilo. Las personas que se meten en narcotráfico, por ejemplo, si bien es cierto, uf, tienen un patrimonio bastante grande, son ostentosos, tienen mucho dinero, pero ustedes creen que esas personas pueden dormir tranquilos. Dormirán con un ojo abierto y con otro ojo cerrado, pero ya no habrá paz en su corazón. Hermanos, si las riquezas llegan, gloria a Dios. Y si no llegan, gloria a Dios también. Si volvemos a la historia, por favor, vamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Es interesante ver un detalle de esta historia. La persona que dentro de la multitud levantó la mano y le dijo, Señor, te pido algo. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hermanos, hay que reflexionar mucho en esa petición que le están haciendo al Señor. Hay que ver si verdaderamente ya se los podía considerar herederos. Porque una persona que es considerada heredero es cuando ya hay un causante. Por ejemplo, por citarle un ejemplo, a Juanito se le murió papá y mamá, pero no solo es Juanito el que perdió papá y mamá, sino que también está Manolito. O sea, son dos hermanos, Juanito y Manolito han quedado huérfanos. Ahí sí adquieren la calidad de herederos, tanto Juanito como Manolito. Pero hermanos, en el caso de que papá y mamá no estén muertos y ellos quieran herencia, uy hermanos, en el pasado pedir herencia cuando papá y mamá estaban vivos era una ofrenda total. Recordarán ustedes el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, teniendo a su padre vivo, le pidió herencia. Algo muy vergonzoso. Eso es una afrenta del pueblo. Hermanos, pero más allá de eso, si un hermano le está exigiendo a Jesús, o sea, aquí hay un hombre que le está pidiendo a Jesús, su hermano parta consigo la herencia, ¿será acaso también que está reclamando un derecho de primogenitura, como en el caso de Jacob y Esaú? Ustedes saben que el derecho de primogenitura era para Esaú, según cuenta la historia. Él era el que tenía que ganarse esa bendición por ser el primero. Pero ustedes saben que Jacob, obviamente, a través de una trampa, ¿verdad? Hizo un chanchullo ahí. Le vende Esaú la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas y este se pierde esa bendición. ¿Será acaso, hermanos, que ese derecho a la primogenitura era lo que este hombre también reclamaba al maestro? Miren, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 21,
El Antiguo Testamento habla mucho acerca de esto del derecho a la primogenitura. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En otra versión de Biblia, en la Biblia traducción en lenguaje actual se lee así: no podrá dejarle esa doble parte al hijo primero, al primer hijo de la mujer que ama, porque no es su hijo mayor. El verdadero hijo mayor es quien tiene el derecho a esa doble parte, pues fue el primero en nacer. Hacerlo de otra manera sería tratar mal al verdadero hijo mayor. Hermanos, el derecho a la primogenitura implica una doble porción, o sea, una bendición por partida doble. Y sin duda alguna, esta persona que se levantó entre la multitud a exigir herencia, buscaba también ese derecho, buscaba también ese derecho. Hermano, el Señor no estaba en ese momento en su condición de juez, como un juez de la familia, para tratar este tema de herencia. No, no, hermano, el Señor estaba para predicar y anunciar el Evangelio glorioso, hablar del Padre, hablar del reino. Hermano, el Señor estaba tan ocupado en milagros, en las sanidades, en libertar a los que estaban cautivos en demonios. Tratar este tema con el Señor era totalmente inapropiado. Pero pasó lo insólito, hermano. Así pasa, hermano. Nunca falta alguien que sobre. La verdad, la verdad que son situaciones y situaciones, ¿no? Hermano, si bien el Señor no estaba como para ser un partido juez en ese momento, la Biblia dice que sí, ciertamente Jesús es un juez supremo, un juez que va a juzgar a las naciones, pero Él no vino, hermano, a mediar estos conflictos terrenales. Miren, el afán por la riqueza es algo que a mucha gente no la deja en paz. Hay gente que lamentablemente solo pasan pensando en las riquezas, en el dinero. Se mueven por plata, nada más. Y hermanos, cuando esa es la motivación de nuestro corazón, estamos totalmente perdidos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 33, ya esta cita bíblica para poder cerrar esta enseñanza. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 36. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor: miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en granero. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves, que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe cómo prolongar su vida, ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente que le falta fe. Así que no se preocupe preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber?
con qué vamos a vestir? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya saben lo que necesitan. Por lo tanto, pongan todo ante Dios, perdón, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Ay, hermanos, los afanes de la vida. Entre los afanes de la vida está el volverse muchas veces rico. Recordemos la historia que empezamos leyendo. Hermanos, este hombre rico, que tanto era su patrimonio, buscó derribar sus graneros, aún establecer graneros mucho más grandes, donde poder acumular todo el fruto que éste recibía. Pero la Biblia, la palabra del Señor en su sabiduría, la sabiduría de Dios, concluye esta historia de una forma impresionante. Meditemos. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría de que nosotros durante 24 horas al día, durante los 7 días a la semana, durante los 30 meses, durante los 30 días del mes, durante los 12 meses del año, durante los 365 días del año, nosotros solo pensamos en hacernos ricos? No pensamos en otra cosa, solo en hacernos ricos. Y de hecho, dado nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nos hacemos ricos. El día que ya nos toque partir de esta tierra, ¿a quién le quedará todo lo que uno pueda poseer? ¿De qué sirvió tanto esmerarme en formar un patrimonio? O sea, a la larga no me voy a llevar nada. Por poner mi atención en las riquezas, descuidé todo lo que está a mi alrededor. Meditemos, hermanos, meditemos. Si las riquezas llegan, que lleguen como bendición de Dios. Dios nos va a dar la sabiduría a nosotros para saber administrar lo que y Dios nos seguirá bendiciendo, porque sabe que Dios, es el primero en nuestra vida. El resto, todas las posesiones, todas las riquezas, todo patrimonio queda después de Dios. Hermanos, hasta allí yo me voy a quedar con la enseñanza bíblica. Espero que sea de suma reflexión, que esto abone a su vida espiritual. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hasta una próxima ocasión.